cada semana más o menos descargando los videos que quedan grabados y que quedan bien y los estoy subiendo al canal de YouTube por si acaso, para que los puedan consultar en un solo sitio. Bien, entonces primero que todo, por favor, me confirman que me pueden oír. Sí, profe. Sí, listo. Muchas gracias. Pues bueno, es una pregunta un poco rara, ¿no? Porque si alguien no lo escucha a uno, pues no escucha la pregunta y no puede confirmar que no. Entonces más bien la hago por el chat. Sí, profe, yo lo oigo. ¿Sí? ¿Todos? Listo. Entonces ya la hice en el chat y si nadie responde es porque todos me escuchan, entonces vamos a arrancar. Entonces otra vez, buenos días a todos. Espero que todos estén bien y sus familias también. Vamos a empezar entonces con esta clase de hoy. Esta clase de hoy va a tener también como un Kahoot con ciertas preguntitas que van a ir apareciendo a medida que hacemos la clase. Entonces ahí está el código en el chat al principio para que se unan, por favor, ya saben, apellido y nombre. Y hoy vamos a empezar un tema que digamos, para mí es el de los más relevantes en magnetismo respecto a los contenidos de los cursos que se les dan a ustedes, y es el tema de la inducción de Faraday, la ley de inducción de Faraday. Eso viene de un fenómeno muy curioso. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar a ustedes un fenómeno que, pues esto es una simulación, pero esto se ve en la realidad. Por favor, me confirman si están viendo como un imán y como una bobina y un bombillo. Sí, profe. Y listo. Entonces, miren, la idea ¿cuál es? Ese espira de cable está conectado a un bombillo, pero ahí no hay ninguna fuente. No hay ninguna fuente de voltaje. Eso es muy importante que lo vean, ni de corriente. No hay ninguna fuente ahí. Simplemente es un cable que está enrollado en esa forma, que esa es la clave, que esté enrollado de esa forma, que tenga como un loop cerrado. Y está conectado a un bombillo y ya. Y yo lo que voy a hacer es mover este imán, acercándolo y alejándolo de ese bombillo. Entonces, yo lo voy a mover muy despacio, muy despacio, muy despacio. No sé si alcanzan a ver que hay cierto fenómeno allá arribita en el bombillo, como que alcanza a medio iluminar. Y como que miren que las cargas se empiezan a mover un poquito, ¿sí? A medida que yo muevo este imán. Y bueno, cuando ya me paso completamente el imán, miren que las cargas ahora se mueven para el otro lado. Entonces ahora lo voy a mover un poquito más rápido. Observen lo que está pasando. Cuando yo muevo, simplemente estoy moviendo el imán, el bombillo está iluminando. Y esto pasa. O sea, para que ustedes lo vean, pueden verlo, por ejemplo, en los videos de Electroboom que les puse ahí en el canal de YouTube y que les mandé en el trabajo previo de esta semana. Ustedes pueden ver esto fácilmente con un LED. Si alguno tiene la fortuna de tener un LED en su casa disponible, ustedes pueden hacer este circuito enrollando un cable en forma circular y acercándole, alejándole un imán que sea relativamente potente y van a ver que el LED ilumina. Entonces miren lo que está sucediendo y es que de alguna manera, solamente por mover el imán a través de esta área cerrada, pues de hecho no necesariamente tiene que ser exactamente a través, pero se obtiene más efecto a través, algo está sucediendo que está haciendo que estas cargas se muevan y al moverse esas cargas, pues entonces está generando una energía, ¿sí? Entonces, este es el fenómeno de inducción, es un fenómeno en donde simplemente yo no necesito una fuente, pero por alguna razón se está generando una fuente, una FEM, una fuerza electromotriz, un voltaje, se está induciendo, por eso se llama inducción, se está induciendo un voltaje en nuestra espira de corriente, en nuestra espira que no tiene corriente, sino simplemente está haciendo mover las cargas. Entonces la pregunta es, ¿esto cómo se puede describir y qué es lo que está pasando? Entonces lo primero que ustedes pueden observar es que si yo lo hago muy lento, de todas maneras estoy pasando el imán, de todas maneras se mueven las cargas, pero no se mueven tanto como si yo lo hago muy rápido. Si yo lo hago muy rápido, pues esto pareciera iluminar más, pareciera que se genera mucha más corriente. Entonces, primer factor importante, parece depender como de una derivada, como de una rapidez. ¿Listo? Hay algo que cambia en el tiempo rápidamente, y entre más rápido cambie, más fuerza electromotriz o más voltaje se genera. Eso es muy importante. Entonces, primera cosa, hay algo que cambia. ¿Y ustedes qué creen que es lo que está cambiando? Si yo lo que estoy haciendo es mover un imán, cuando yo muevo el imán, ¿qué es lo que está cambiando en su opinión? El flujo magnético del campo. Exacto, o sea,
Aquí lo que tenemos es que este imán está produciendo un campo, que es el que ustedes ven con esas brujulitas pequeñitas. Se está produciendo un campo alrededor. Parte de esas líneas de campo están atravesando esta espira de corriente. Y entonces cuando yo me estoy acercando, yo lo que estoy haciendo es variar ese flujo. Entonces aquí lo que importa primero que todo es que de alguna manera la variación de ese flujo está induciendo una FEM en nuestro circuito. Eso es como lo más clave y lo más importante acá. Entonces, primero que todo tenemos que saber calcular flujos, porque después lo que queremos ver es cómo cambia ese flujo en el tiempo, y esa era la derivada que estamos pensando. Si yo me muevo muy despacio, muy despacio, muy despacio, ¿sí? Si me estoy moviendo muy despacio, esa derivada no es tan grande. Pero si yo me muevo muy rápido, la derivada es más grande. Entonces, en estas cosas que dependen como de esas velocidades, uno lo que tiene es que no depende tanto como del campo, el campo puede ser un Tesla o 1.000.000 de Teslas, sino que depende de cuánto cambia el campo, realmente cuánto cambia el flujo. Entonces aquí lo que primero tenemos es que de alguna manera hay una dependencia con la variación del flujo. ¿El flujo a través de dónde? Pues el flujo a través de esta superficie abierta, la superficie generada por estas vuelticas. Si yo pongo, por ejemplo, más vuelticas, si yo le aumento el número de loops a 3, por ejemplo, bueno, vamos a pasarla a una vueltica nomás, y lo voy a mover a cierta velocidad. Ustedes pueden ver más o menos la intensidad ahí. Y ahora voy a aumentar el número de vuelticas, y miren que a la misma velocidad me produce como mayor cambio, pues mayor FEM, mayor iluminación. Entonces, el flujo pues se va multiplicado pues por ese numerito de espiras que tenemos ahí, porque básicamente estamos cambiando el flujo a través de más superficies. Entonces, el cambio de ese flujo y finalmente la FEM inducida va a depender de qué tan rápido cambia el flujo, de cuántas vueltas tengo, y pues como es flujo a través de un área, si yo aumento el área, por ejemplo, si hago esto un poquito más grande, para una velocidad pequeña va a iluminar muchísimo más, pues porque el flujo es más grande y está cambiando aún más. Entonces esta área va a cambiar aún más. Y entonces, bueno, ahí tenemos que hay una dependencia entonces con el cambio de flujo. Entonces aquí ya hay algo importante, el experimento que hizo Faraday fue eso, descubrir cómo podía relacionar esta FEM, esta fuerza electromotriz, este voltaje, cómo lo podía relacionar con algo magnético. En ese tiempo, digamos, no se conocía que había una relación entre esas dos cosas, entre el magnetismo y la electricidad, se pensaba que eran fenómenos diferentes. Y ese tipo de experimentos fueron los que empezaron a mostrar que había una relación muy profunda, de hecho, entre ellos dos. Entonces, cuando variamos el flujo, se produce una FEM. Esa FEM hace mover las cargas y por lo tanto se produce una corriente que sería la FEM sobre la resistencia. Otra cosa que quiero que vean es la siguiente. Me voy a hacer más lejos. Voy a poner lo más grande posible para que el efecto sea grande y vamos a aumentar la fortaleza del campo magnético. Aunque lo que importa realmente es la velocidad, entonces vamos a dejarla igual. Miren, cuando yo me voy acercando, por favor fíjense, miren, cuando me voy acercando fíjense en qué dirección se mueven las cargas. ¿Sí lo ven? Miren que cambia cuando yo me acerco que cuando yo me alejo. ¿Se observan el fenómeno? Cuando me acerco en una dirección, cuando me alejo en otra. Me acerco, me alejo, me acerco, me alejo. Que cambie la dirección implica que hay una dependencia con el cambio del flujo. El flujo puede aumentar o puede disminuir. Cuando yo me estoy acercando, el flujo está aumentando. Y resulta que la naturaleza, o sea, todo este rollo viene a que la naturaleza se trata de oponer a esos cambios. Si un flujo está aumentando, ¿ustedes cómo se oponen a eso? Si ustedes fueran la espira. Si algo aumenta, ¿yo cómo me opongo a eso? Tratando de que disminuya, ¿sí o no? Entonces, piensen por favor, cierren sus dedos en la dirección en la que se mueven las cargas cuando yo me acerco. Entonces, a ver, miren, cuando yo me acerco, vamos a ver si podemos mover esto un poquito más para allá. Cuando yo me acerco, miren la dirección en la que se movieron las cargas. Pongan sus dedos en esa dirección. Esos son electrones. Si esos son electrones, la corriente va en la misma dirección de los electrones o en la dirección contraria. En la contraria. En la En la dirección contraria. contraria. Listo, entonces,
Cuando yo me acerco, los electrones se mueven así, entonces ponga sus dedos en la dirección contraria y hacia dónde les da el campo inducido por ese movimiento de los electrones o de las cargas positivas. ¿Hacia dónde les da? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la A la izquierda. izquierda. Hacia la izquierda. Entonces observen de nuevo lo que está pasando. Cuando yo me acerco, está aumentando el flujo hacia la derecha, ¿cierto? Cuando yo me estoy acercando, aumenta el flujo hacia la derecha, porque este es el polo norte, las líneas salen del polo norte, o sea, tenemos unas flechas que van entrando así, ¿ok? Entonces, cuando yo me acerco, aumenta el flujo hacia la derecha, y entonces se induce una corriente que crea un flujo ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Cuando yo me acerco, hay un flujo hacia la derecha que aumenta. Cuando yo me acerco, se induce un flujo hacia la izquierda. O sea que la naturaleza lo que hace es inducir una corriente que crea un campo inducido, y ese campo inducido crea un flujo que se opone al cambio que estoy obteniendo. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasará si yo estoy en esta configuración acá y ahora me muevo hacia la izquierda? Si yo me muevo hacia la izquierda, ¿qué le está pasando al flujo relacionado con este imán? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Si yo me estoy alejando. Disminuye. Está disminuyendo. Si algo está disminuyendo, ¿ustedes cómo se oponen a esa disminución? Aumentándolo. Aumentándolo. Entonces, si el flujo hacia la izquierda está, si yo tuviera un flujo hacia la izquierda y estuviera disminuyendo, yo creo un flujo hacia la izquierda para aumentarlo. Entonces, esto se llama la ley de Lenz, por esto esa ley de inducción se llama la ley de inducción de Faraday-Lenz, y es muy importante que ustedes tengan claro que aquí no es que siempre tienda a disminuirlo, no. Aquí tiendes a oponerse al cambio. Entonces, si hay un flujo que aumenta, se induce una corriente que trata de disminuirlo. Si hay un flujo que disminuye, se induce una corriente que trata de aumentarlo. Entonces siempre se opone es al cambio. Y por eso este tipo de inductores se utilizan, por ejemplo, también en los estabilizadores. Porque si hay un pico de corriente, aumenta mucho, él trata de disminuirla, y si trata de bajarse, él trata de aumentarla. Entonces estos inductores se utilizan mucho en los estabilizadores, por ejemplo. Esa es una de las ventajas que tienen los inductores, que también en otras aplicaciones se vuelve una desventaja. Entonces, a ver, vamos a hacerlo por ambos lados porque por ambos lados tenemos dos fenómenos diferentes. Primero, voy a poner el imán al lado izquierdo. El flujo siempre va hacia la derecha, ¿cierto? No importa si yo estoy cerca, no importa si yo estoy lejos, el flujo siempre está hacia la derecha porque el polo norte está acá y entonces todas las líneas siempre están apuntando hacia la derecha. Pregunta, cuando yo me acerco, ¿el flujo hacia la derecha está aumentando o está disminuyendo? Cuando me acerco. Está aumentando. Aumentando, muy bien. El flujo hacia la derecha está aumentando. Si el flujo hacia la derecha está aumentando cuando me acerco, se induce un flujo hacia la izquierda que se oponga a ese aumento. Entonces, por eso los electrones se mueven así, que implicarían una corriente que va en la otra dirección, que implicaría un campo que va hacia la izquierda. Segunda pregunta. Si yo ahora me alejo, si yo muevo ese imán hacia la izquierda, ¿qué le pasa al flujo que está hacia la derecha originalmente? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Disminuye. 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 ¿Y yo cómo me opongo a eso? Aumentándolo. Lo aumento. Por lo tanto, la corriente tendrá que ir hacia la derecha. La corriente, perdón, el campo inducido tendrá que ir hacia la derecha para ayudarle, para aumentarlo. Y eso implicaría entonces que nuestra corriente iría pues en cierta dirección y eso implicaría que esos electrones, ¿para dónde se moverán esos electrones que estamos viendo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Vamos a mirar. Les voy a poner mi video, no sé si me alcanzan a ver, para que vean mi mano. Entonces miren lo que estoy diciendo. Espero que es que no sé si me están viendo o no. Sí, ¿Sí profe. me están viendo? Sí. Listo. Entonces, de nuevo, tenemos el imán ahí pegadito y lo voy a mover hacia la izquierda. ¿Está bien? Todas las flechas siguen apuntando hacia allá. Las flechas de campo magnético todas están apuntando hacia allá. Pero como yo me estoy moviendo hacia la izquierda, ese flujo que va hacia allá está disminuyendo. Como ese flujo que va hacia la derecha está disminuyendo, yo tiendo a aumentarlo. Entonces voy a inducir
un flujo también en la misma dirección. Como este flujo hacia la derecha está disminuyendo, se está haciendo chiquito, yo tiendo a aumentarlo, entonces voy a inducir un flujo hacia allá. Ese inducir un flujo hacia allá implica que mi corriente tiene que ir en esta dirección, y eso implica que esos electrones, que son de carga negativa, se van a mover en la otra dirección, o sea, hacia arriba. Vamos a ver si esa predicción funciona. Y miren que se movieron hacia arriba. No es muy sensible, pero miren, se movieron hacia arriba. Entonces, el segundo concepto que aparece acá es el de la dirección en la que se induce la corriente. Esa dirección en la que se induce corriente, siempre ustedes la van a escoger, es en la dirección que induciría un campo, que induciría un flujo, que se opone al cambio que está ocurriendo. Y para eso pues tenemos que hacer un montón de ejercicios porque uno se confunde un poco con estas cosas cuando estamos hablando de que se opone. Al final van a darse cuenta que es muy sencillo, simplemente es, recuerden, se opone al cambio. Si algo aumenta, lo tiende a disminuir. Y si algo disminuye, lo tiende a aumentar. Y ya está. Ahora hagámonos al lado derecho de la espira. El flujo aquí hacia dónde va en la espira, en esta situación. ¿Va hacia la derecha o va hacia la izquierda? Va hacia la derecha, ¿no? Va hacia la derecha, muy bien. ¿Por qué? Porque las líneas entran en el polo sur y salen del polo norte. Entonces aquí el flujo sigue siendo hacia la derecha. Cuando yo acerco el polo sur aquí, ¿qué le pasa al flujo? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Al flujo a través de la espira. Cuando yo lo acerco. Aumenta. El flujo hacia la derecha está aumentando. ¿Por qué hacia la derecha? Porque las líneas van hacia el polo sur. Entonces el flujo está aumentando. Ustedes ya vieron hacia dónde se mueve, pero en este momento predigan. Hagan la predicción de hacia dónde se van a mover esas cargas. Si yo acerco ese imán hacia mi espira, ¿hacia dónde se van a mover los electrones? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque entonces estamos aumentando el flujo hacia la derecha. De nuevo, estamos aumentando el flujo hacia la derecha, ¿cierto? Hay unas líneas que van hacia la derecha originalmente. Estamos aumentando ese flujo que va hacia la derecha. Si yo estoy aumentando ese flujo que va hacia la derecha, se induce un flujo hacia la izquierda para disminuirlo. Aumentar, disminuir. Entonces se induce, con mi mano es el inducido, se induce un flujo hacia la izquierda. Eso implica una corriente en esta dirección, pero como esos que están ahí son los electrones, implica que se mueven en la otra dirección. Entonces veríamos que esos electrones se tienen que mover, los de adelante, los que están mirándonos a nosotros, se tienen que mover hacia abajo. Vamos a mirar, y ahí se están moviendo hacia abajo. ¿Ok? Entonces esto es la ley de inducción de Faraday-Lenz, simplemente es una ley que nos está relacionando un fenómeno magnético con un fenómeno eléctrico. La relación fundamental es que siempre que cambia un flujo a través de una superficie, se induce una FEM en ese circuito cerrado que genera esa superficie. Y como se induce una FEM, una fuerza electromotriz, es como si apareciera una fuente, entonces las cargas se mueven y por lo tanto se van a generar corrientes. Y esas corrientes van a ser la FEM sobre la resistencia. ¿Ok? Eso sería, digamos, nuestra ley de Faraday-Lenz. Entonces vamos a ir a la presentación. Un momentico, quito esto. ¿Qué es esta vaina? Ya están todos. Por favor, los que llegaron tarde, únanse al Kahoot. Que les puse el código ahí en el ¿qué? En el chat de la clase. Por favor, únanse. Y pues ya también va a ser la forma en que voy a llamar lista, ¿no? Y bueno, entonces, presentación, ¿dónde estás? Acá. Listo, les estoy compartiendo una ventana solamente. Aquí, control. Y entonces ahora, pues vamos a hablar un poquito más de forma
de manera formal. Normalmente, digamos, en física muchos descubrimientos se hacen así, de forma casi que accidental, y luego se busca un modelo que explique ese fenómeno, ¿sí? Eso es más o menos lo que se hace. Después, cuando uno crea una teoría probada con ese experimento, uno lo que trata de hacer es extender la teoría para descubrir nuevos fenómenos. Así es como funciona la ciencia. Y si esa nueva teoría predice hechos que en el experimento no se dan, pues está mal. Entonces se vuelve otra vez una hipótesis que debe reformularse hasta que se arregle, y lo que llamamos teoría en ciencias es una hipótesis que ha sido verificada con el experimento y que funciona en un rango de aplicación particular. Por ejemplo, acá no estamos hablando de altas velocidades y relativistas, ni mecánica cuántica y cosas así. Entonces aquí tenemos un rango de aplicación. Cuando la gente en el común habla de teorías, se está refiriendo realmente a hipótesis, ¿sí? Entonces, bueno, entonces este es Michael Faraday, uno de los físicos más prolíficos que se ha tenido en la historia, en el sentido también en el que él no estudió una carrera formal. Él trabajó fue en una imprenta y él se leía todos los libros que le llegaban a la imprenta y empezó a hacer experimentos y pues básicamente creó todo un campo a punta de estudiar solo. Entonces, digamos que como en ese tiempo no había televisión ni distracciones, era como si estuviera en cuarentena, y se puso a estudiar y generó pues todo este tipo descubrió todo este tipo de fenómenos e incluso los formalizó. Entonces vamos a hacer primero un repasito de lo que es el flujo magnético, porque como pueden ver es un concepto importante, el flujo, tenemos que calcular flujos y luego cómo cambian con respecto al tiempo, o sea, por primera vez vamos a tener derivadas respecto al tiempo, porque hasta ahora hemos tenido casi siempre derivadas respecto al espacio, por ejemplo, en el campo como gradiente, menos gradiente del potencial, pues es una derivada espacial, pero no hemos hablado de cosas que varían en el tiempo, por ejemplo. Entonces vamos a repasar el flujo magnético, cómo se calcula, y luego entramos otra vez a la ley de inducción de Faraday-Lenz. Entonces este es el flujo, no olvidemos pues que el flujo magnético simplemente es igual que habíamos escrito el flujo eléctrico, simplemente en una superficie abierta, miren que la integral está abierta, en una superficie abierta, el flujo se define como pues B punto de A, recuerden que de A es un vector normal a la superficie, hace 90 grados con la superficie, el vector de A, y lo que hacemos es mirar la integral, o sea, las contribuciones, la suma de las proyecciones del campo en dirección de ese vector normal. Si el campo, por ejemplo, si uno mira esta componente que es completamente paralela a la superficie, o sea, casi 90 grados, con el vector normal de área, pues ese vector no hace ninguna contribución al flujo porque no está atravesando la superficie, mientras que esta componente, esta componente del campo, que sí es perpendicular al área, sí está haciendo contribución al flujo. Entonces, por esa razón es que uno hace un producto punto para descubrir cuánto es esta proyección del campo, este es el campo original, cuánto es esta proyección del campo en la dirección normal. Y lo que hace uno es sumar eso, que básicamente es sumar cuántas componentes, cuántas flechitas están atravesando nuestra superficie. Eso es el flujo. Este flujo, esta expresión que está acá es la que sirve en forma general para campos no uniformes y áreas que no sean planas. Cuando uno tiene ese caso especial, por ejemplo, que el campo, por ejemplo, campo uniforme, uno puede reescribir el flujo. Campo uniforme quiere decir que uno puede sacar el campo de la integral, o sea, campo uniforme quiere decir que el campo es el mismo en todos los puntos de mi superficie, y por lo tanto yo lo puedo sacar de la integral, y uno puede escribir el flujo de una forma rara, que sería B punto esta integral de superficie, ¿sí? Eso podría hacerlo uno. Entonces, cuando el campo es uniforme lo puedo sacar de la integral. Pero además, si el área es plana, quiere decir que este vector de A no cambia. A ver, si ustedes tienen, por ejemplo, un área curva, el vector normal de área pues va cambiando de dirección, ¿cierto? Y por lo tanto no es uniforme. Pero en cambio, si el área es plana, el vector normal de área, no importa en dónde yo lo ponga, siempre es el mismo. Y por lo tanto lo puedo sacar de la integral. Entonces, finalmente, para el área plana tendríamos que el flujo se puede escribir como B punto A, porque esa integral pues da A, el área total. Entonces, ojo que cuando el área es plana más B uniforme, podemos escribir esto, pero solamente se puede escribir como producto punto así cuando el área es plana y el campo es además uniforme. ¿Listo? En general, la que nos funciona siempre pues es esta expresión con la integral. Entonces ese era el recorderis de lo que significa ese flujo.
Ahí está el caso especial. Y pues de nuevo, el flujo lo que quiere decir es, digamos, intuitivamente, cuántas líneas están atravesando nuestra área, ¿no? Entonces, si yo tengo como al lado izquierdo orientada mi área, pues entonces tengo muchas líneas atravesando. El ángulo que hay entre el campo y el vector normal de área, pues es 0. Tenemos el flujo máximo. ¿Por qué decimos que el flujo es máximo? Porque el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces tenemos el flujo máximo. En cambio, cuando lo rotamos, como está en la mitad, hay un ángulo ya entre el vector normal de área y el campo. Entonces el flujo disminuye un poco. Y de hecho, cuando lo ponemos como en la tercera parte acá, pues ahí ya no hay flujo, ¿cierto? Porque no hay líneas atravesando. Y matemáticamente, pues el ángulo entre el vector normal de área y el campo, pues es 90, coseno de 90 se vuelve 0. Entonces no tenemos flujo. Entonces el flujo nos mide más o menos cuántas líneas están atravesando nuestra área o están llegando a nuestra superficie y va a depender del ángulo de orientación. ¿Listo? Eso es nuestro flujo y tiene una dependencia con el ángulo de orientación. ¿Qué pasa? Este es un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el campo no es uniforme? Aquí, por ejemplo, se les está diciendo, tienen un cable largo a la izquierda. Ese cable largo lleva una corriente y ustedes saben que ese cable genera un campo alrededor, que son círculos concéntricos. Y esos círculos concéntricos pues están rodeando, ¿sí? Nuestro cablecito. Y si ustedes utilizan la regla de la mano derecha, pues les va a dar que al lado derecho esas líneas están entrando y al lado izquierdo pues esas líneas de campo todas están saliendo, ¿verdad? Eso es lo que les va a dar. O sea, esto va así, va así, va así, con la regla de la mano derecha. Pulgar en la dirección de la corriente, sus otros 4 dedos se cierran en la dirección del campo. Entonces por eso aquí pintan los vectores de campo en color verde entrando, porque al lado derecho va entrando. Pero además ustedes saben que el campo de un cable es μ sub 0 i sobre 2pi por la distancia. O sea que no es uniforme no solamente en la dirección, sino que además depende de la distancia. Entonces, entre más lejos estoy, es más chiquito el campo. Entonces, pregunta, si yo quiero calcular el flujo a través de esta espiral rectangular, ¿puedo utilizar esta expresión? No, ¿Por qué no? porque el B va a cambiar con respecto a cuando es C y cuando es R. Digo, cuando es la distancia más cortica y la distancia más larga. Eso, Porque, sí, porque el campo va cambiando porque la distancia cambia. Muy bien, exacto. Entonces esto no lo puedo usar, aunque el área es plana, el campo no es uniforme. Entonces tengo que hacer la integral, ¿sí? Y entonces uno, ¿qué hace acá? Entonces uno tiene que hacer esta integral b punto dA, que es integral de b por dA por coseno de teta. Y pues como ustedes ya vieron también, ahí uno empieza a mirar qué es cada cosa. Entonces esta integral sería, b es mi sub 0 por i, a esta distancia la vamos a llamar r, como se puso acá, sobre 2pi r. El diferencial de área quiere decir, cojan un pedacito muy chiquito y saquen ese diferencial de área. Entonces ese diferencial de área sería el área de este rectangulito, que sería su ancho, que es de r, por su largo, que es b. Y este ángulo es entre el vector normal de área y el campo. ¿Qué ángulo hacen ahí el vector normal de área y el campo? Entonces, antes de responder eso, ¿hacia dónde va el vector normal de área? Saliendo. Se puede poner saliendo o se puede poner entrando. Como aquí no tenemos como corrientes ni nada de esas cosas que nos den un sentido positivo. Iría como para el campo, ¿no? Al vector de campo. Exacto. Uno puede ponerlo acá en este caso, o sea, lo importante es que es a 90 grados. Eso implica que hay dos opciones, saliendo o entrando a la página. Y ustedes, como aquí no hay ninguna obligación, lo cogen en la dirección más fácil y sería en la misma dirección que el campo. Entonces lo vamos a coger entrando. Entonces este ángulo sería 0 y coseno de 0 nos da 1. Entonces esto es por 1. Y solo nos faltaría poner los límites de esta integral. Y esta integral iría desde C hasta esta distancia que sería C más A. ¿Cierto? Entonces uno hace esa integral, lo único que varía es el R. Hace uno esa integral, que es lo que está aquí explicado, y al final, bueno, les da ese flujo. Ese es el flujo, ¿listo? Este es el flujo. Y esta es la parte importante. Ustedes simplemente lo que hicieron fue hacer esa integral, calcularon el flujo, y ahí ya tienen su flujo.
Si ahora ustedes les dicen que, por ejemplo, la corriente es una función del tiempo, ¿sí? Digamos 7 por t, lo que sea, va aumentando con el tiempo, pues ustedes ya tienen aquí un flujo que depende del tiempo porque esta I depende del tiempo. Y ustedes ya podrían calcular la derivada del flujo respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, lo más importante en esta parte del flujo era que recordaran cómo se calcula el flujo. En general es esa integral que tenemos allá arriba. Pero cuando el campo es uniforme y el área es plana, pues lo podemos simplificar simplemente a B punto A. Eso es lo más importante ahí. Entonces, pues Faraday vio este fenómeno, que ya lo hicimos ahí en el experimento. Faraday también fue químico, ¿no? Acercaba el imán, se inducía una FEM sin tener fuentes, lo alejaba y también se inducía, y la dirección dependía de si el flujo aumentaba o el flujo disminuía. O sea, al final lo que descubrió fue esto, que la FEM que se induce es una ley muy sencilla realmente. La FEM que se induce es igual a la variación temporal del flujo, pero con un signo menos. Y ese signo menos es clave, y esos signos menos los han estado persiguiendo ustedes durante todo el curso, porque esos signos menos, en cierta manera, también lo que prohíben es la generación infinita de energía. Ese signo menos implica es que la FEM que se induce se opone al cambio del flujo. Si el cambio del flujo, digamos, si el flujo aumenta, esa FEM que se induce trata de disminuirlo. Si el flujo en cierta dirección disminuye, esa FEM que se induce trata de aumentarlo en esa misma dirección. Entonces eso es lo que implica ese menos. Se está oponiendo a la derivada, al cambio. Entonces ese menos realmente es lo que se llama la ley de Lenz. ¿Sí? En valor absoluto esa es la ley de Faraday-Lenz realmente. Bueno, no en valor absoluto. Esa es la ley de Faraday-Lenz realmente. Eso fue lo que descubrió Faraday, por eso es muy importante que aprendan a calcular flujos y que se den cuenta que aquí es una derivada temporal. Lo que importa no es el cambio espacial, lo que importa no es cuánto vale el campo, el flujo, lo que importa es cuánto cambia el flujo. Ustedes pueden tener un flujo de 1.000.000 de Webers, pero si eso no cambia en el tiempo, eso no induce absolutamente nada. Lo que necesitamos es que cambie en el tiempo. Esa es la clave de todo esto. Un cambio en el tiempo. Y si ustedes quieren ponerlo explícitamente, si tienen una bobina de n espiras, pues ponen el n ahí explícitamente. Porque pues uno sabe que un flujo total de n espiras, flujo total sería n veces el flujo de una sola espira, ¿cierto? Entonces si lo quieren poner explícito, le ponen el n acá y aquí sería el flujo sobre una sola espirita. ¿Listo? Para que quede claro que con n espiras ustedes pueden aumentar el flujo. Y por eso es que los devanados de las bobinas y todo eso tratan de tener un n muy grande. Porque si tengo un n muy grande, se induce una FEM muy grande. Y esa es una manera, pues, digamos, de aumentar este fenómeno cuando uno quiere tener ese tipo de cosas. Cuando uno tiene área plana y campo uniforme, recuerden que el flujo se puede escribir como un producto punto, que al final pues es B por A por coseno de teta, eso que tenemos ahí. Y entonces hay muchas maneras de cambiar el flujo. Una manera es cambiando el campo, otra manera es cambiando el área y otra manera es cambiando el ángulo. Si ustedes fueran a hacer, esto ya es un generador, porque ustedes realmente lo que están viendo es cómo cambiar el flujo para que se induzca algo acá, una FEM que haga que se induzca una corriente, o sea que ya tenemos es un generador, no un motor, sino un generador. ¿Ustedes cuál creen que será la forma más práctica posible de aumentar esa FEM? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una, mejor dicho? Porque todas tienen ventajas y desventajas. Si ustedes, por ejemplo, aumentaran el campo, pues eso implicaría que de alguna manera ustedes tienen que controlar lo que está produciendo este campo. Y si, por ejemplo, eso es un electroimán, eso implica que tiene que ponerle más corriente al imán. Pero pues eso es como tonto porque si yo le estoy metiendo más energía a este campo, pues más bien se la meto directamente a este generador y ya no me pongo a hacer un generador extra, sino que utilice su misma corriente que estoy produciendo de otra manera para aumentar ese campo. Entonces digamos que aumentar el campo aumentaría la FEM, pero pues no es muy práctico. ¿Qué ventajas tendría aumentar el área? Pues que obviamente el flujo aumentaría. ¿Qué desventajas creen ustedes que tendría eso? Como la estabilidad. Por ejemplo, ya no se vuelve miniatura, por ejemplo, que es una de las ideas, y que mover cosas gigantes, pues se van a desarmar más fácil que mover cosas pequeñas. Las vigas gigantes, imagínense ustedes mover una espira de 20 metros por 10 metros.
las junturas, todo eso se va a deteriorar mucho más rápido, entonces no nos va a funcionar muy bien. Entonces realmente lo más sencillo es mover esto, el ángulo, o sea, hacer rotar las cosas. Y así es que funcionan estos generadores. Realmente lo que se hace en una hidroeléctrica, una termoeléctrica, es atar esto, digamos como a unas paletas, y digamos que aquí cae agua. Esa agua hace girar estas paletas, y esas paletas hacen girar a esta espira, y con esto estamos transformando energía mecánica en otra energía mecánica aquí de rotación, y eso induce una FEM en nuestro circuito, y con eso estamos generando voltaje. Eso es la forma más sencilla posible de hacer un esquema de cómo funciona una hidroeléctrica. Y así es que estamos por fin pues generando, a partir de la energía mecánica, energía eléctrica. Entonces esto genera una FEM, y esa FEM la podemos transmitir pues a través de cables a otros sitios. Obviamente esa FEM, si ustedes hacen la derivada teniendo en cuenta que el campo es uniforme y el área es plana, esa FEM inducida va a ser B por A. La derivada de coseno, ¿cuánto es? ¿Qué es? Menos seno. Menos seno. Y por este menos nos da más. Entonces daría seno de teta, pero como el ángulo está cambiando, esto toca por d teta de t. Y a eso se le llama pues la velocidad angular, ¿sí o no? Entonces sería b por a por omega por seno de teta. Entonces miren que a medida que el teta va cambiando, que va girando esta espira, se va induciendo una FEM, pero esa FEM tiene un valor máximo que es b por a por omega, o sea, depende de la rapidez a la que esto gire, pero es con una función seno, o sea que esto va haciendo así. Y eso quiere decir que en general lo que nosotros tenemos son voltajes alternos. Voltajes que primero son positivos, luego son negativos, y eso es lo que a ustedes les llega. La corriente alterna es lo que les llega a ustedes en las conexiones de red, y uno después lo que puede hacer es rectificar esto y hacerle unos trucos para volverlo corriente directa. Pero en general estos generadores lo que generan son corrientes alternas. ¿Ok? Profe, ¿y esos motores sí también dependen del área? Entonces, este es un generador. Entonces, digamos que bueno, para que aclaremos un poco el lenguaje, un motor gasta energía. Entonces, cuando nosotros decíamos lo del motor, acuérdate que nosotros poníamos una batería, y la batería nos daba la corriente en un motor. O sea, no estamos generando corriente, sino que nosotros la gastábamos. Entonces, esto le ponemos una corriente a esta espira dentro de un campo magnético, y ese rotaba. Entonces estamos transformando corriente eléctrica en energía mecánica. Acá lo que tenemos es un generador, porque estamos cogiendo esta energía mecánica del agua que hace rotar estas cosas y que al final hace rotar esto, y eso va a inducir una FEM en esta espira. O sea que nosotros estamos convirtiendo energía mecánica en energía eléctrica. Entonces otra vez hazme la pregunta. ¿Estamos hablando de un motor o de un generador? Generador. Listo. Entonces, ¿cuál es tu pregunta respecto al generador? Que si él también depende directamente, así como los demás del área, ¿sí? Sí, claro. Sí, porque mira que cuando hicimos el cálculo de la FEM inducida es B por A por omega. Entonces también va a depender del área. Entonces, por ejemplo, por eso es que las hidroeléctricas o las termoeléctricas pues tienen unos sistemas en donde estas áreas son gigantescas, no tanto como para que se vuelva inestable, pero sí son grandes. Y realmente, pues con eso estamos aumentando aún más esta FEM inducida. Estas FEM inducidas, digamos, si ustedes utilizan áreas chiquitos y cosas de centímetros y cosas así, eso por mucho es del orden de los milivoltios. Pero ustedes escuchan que en las líneas de alta tensión, bueno, esto también tiene trucos con transformadores y cosas así, pero que llegan voltajes de 100.000 voltios. Entonces estamos hablando de 8 órdenes de magnitud más o menos. Y pues eso implica que esto rota muy rápido, que estas cosas son relativamente grandes bueno, y que el campo también es relativamente intenso. ¿Listo? Entonces, claro, sí depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del área. Ok, entonces el omega serán las revoluciones por segundo que daría el motor, el generador. Ajá, sí señor. El omega es la velocidad angular, o sea, radianes por segundo, y tú lo puedes transformar a revoluciones por minuto, lo que tú quieras. Entonces, por eso, digamos, en una hidroeléctrica lo que uno quiere es que esta cosa sea muy alta, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que el agua que sale aquí con velocidad cero, aquí llegue con una velocidad grande, y cuando le pegue a las paletas, esas paletas giren muy rápido, para que esto gire muy rápido, y por lo tanto el omega sea muy grande. ¿Listo? Entonces, claro, sí depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo. Entonces depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del área, porque recuerda que lo que importa es el flujo, ¿no? Entonces depende del á
¿Entendió? ¿Claro? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces eso tiene varias aplicaciones, por ejemplo, para la lectura de discos duros. Los discos duros todavía existe esta tecnología rotativa, en donde lo que se hace es, por ejemplo, estas pistas de estos discos ópticos son pequeños imanes que están orientados en cierta dirección. Se acerca a esta agujita que también tiene un imán, y cuando se acerca a esta agujita, el flujo va a cambiar de acuerdo hacia dónde van orientados esos imancitos chiquitos, y cuando el flujo cambia se induce una FEM muy pequeñita, esa FEM se mide, y con eso se puede saber si la FEM aumentó o disminuyó, se sabe en qué orientación estaban estos imancitos pequeños, y con eso se puede leer, ¿no?, la información digitalizada. Por ejemplo, se puede pensar que si aumenta es un 1, si disminuye es un 0, y con eso se tienen los bits fundamentales para guardar la información. Por eso mismo también, si yo cojo este disco duro o mi computador y lo pongo cerca a un imán muy potente, pues todos estos imancitos se van a orientar en la dirección del campo magnético y entonces borré toda mi información, ¿cierto? O la otra es si yo lo caliento, calentarlo también hace que estos dominios eh, vibren por temperatura, entonces al final quedan orientados de forma aleatoria, y pues de nuevo, de forma aleatoria es ruido, y entonces también perdimos toda nuestra información. Pero pues si lo que quieren es volver a empezar y olvidar el pasado y porque están arrepentidos, entonces pues le acercan un imán bien potente y arrancan desde cero. ¿Listo? También se utiliza obviamente en los carros eléctricos. Es otra aplicación. Ahí tenemos la inducción ¿para qué? Para almacenar la energía, bueno, para generar la energía que se almacena acá, y también para transmitir energía hacia otras zonas del circuito. Y por ejemplo, estos aparatos, estos carros, no solamente, digamos, hay unos que son híbridos y unos que gastan gasolina, entonces gastan gasolina para darle energía cinética a las llantas, pero las llantas están conectadas a un circuito por aquí, digamos, dentro del carro. Hay unos imanes, y entonces esto está haciendo girar las llantas. Bueno, está haciendo girar este eje, y ese eje entonces tiene una espira ahí que está cambiando de flujo, y esto está induciendo entonces una FEM, y esa FEM se reutiliza para volver a cargar la batería un poco. Entonces, parte de la energía El motor. química que se gasta al hacer explotar la gasolina se reutiliza en cargar la batería. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que se puede hacer en estos carros híbridos. Y también se utiliza, por ejemplo, para medir externamente actividad cerebral. Entonces se miden los campos inducidos, los cambios de flujo en este aparatico, y él sabe detectar apropiadamente, digamos, calibrado, en donde hay mayor o menor actividad cerebral cuando ocurre cierto estímulo. Entonces, todo esto tiene un montón de aplicaciones tecnológicas a futuro. Entonces, una pregunta para ustedes, que esto pues ustedes ya lo vieron, y digamos que esto es como un repaso, y luego vamos a mirar de una vez la del Kahoot. Entonces, por favor, voy a salir durante un par de minutos. Eh, Hagan este ejercicio. Ya. Entonces, díganme ustedes, por ejemplo, en dónde vale cero la FEM inducida si el campo, a ver, ahí les están pintando el campo en función del tiempo. Vamos a ponerla acá. Les están pintando el campo en función del tiempo. ¿En dónde creen que vale cero la FEM inducida? En A A y y C. Sí, Listo. Pero antes quiero como mostrar explícitamente qué es lo que hace uno en estos casos. Entonces, miren, de nuevo, nos están viendo la FEM inducida. FEM inducida es menos n por variación del flujo respecto al tiempo. Como no nos dicen mucha más información, o bueno, ahí está. Entonces tenemos un área plano, campo uniforme. Eso se puede escribir como menos n, y esto es lo que siempre deben hacer ustedes. Si el área es plana y el campo es uniforme, tiene que poner pues, la expresión y mirar de todos esos cuál es el que está cambiando en el tiempo. En este caso, ¿quién está cambiando en el tiempo? el campo. El campo. Pero, Y esa figura indica claramente que el campo es el que está cambiando en el tiempo, entonces esto se reescribiría como menos n por a
por coseno de teta por dB de t. Esto es lo que hay que hacer si a uno le dan números y le piden números. Y entonces ustedes ahí dicen, bueno, esto es constante, esto es constante, esto es constante, ¿sí? Lo que me importa entonces es en dónde cambia el campo. Y pues la Fm inducida va a ser más grande en donde cambie más el campo. Porque es que una vez cuando ve estos ejercicios cree que es porque cambia el campo y no. Lo que pasa es que está cambiando el flujo y hay que ver cuál de los elementos del flujo es el que está cambiando en el tiempo. Entonces claramente en donde la derivada valga 0, en donde no cambia el campo, pues ahí la Fm inducida vale 0. Entonces aquí 0 y aquí 0, ¿sí o no? En esos dos. No importa que aquí el campo valga 1000 millones de teslas. No importa. Lo que importa es que no está cambiando. Y ahora, ¿en dónde la derivada es más grande? ¿En esta zona o en esta zona? En B. En B, ¿cierto? Porque en B llegó a la misma altura que alcanzó en D y E, pero lo hizo en menos espacio. Entonces esta derivada es más grande, o sea, este dB de t es más grande, por lo tanto la Fm inducida es más grande en B, y aquí, pues es más pequeño, en estos dos, y es igual en ambos casos. Entonces, bueno, esa sería nuestra respuesta ahí. Acá hay un par de preguntitas, a ver, miremos esta, una espira, bueno, léanla por favor, que eso es muy maluco que a uno le lean como si uno no supiera leer. Excepto en inglés, yo lo hago simplemente por si acaso, pero en español ustedes sí lo pueden hacer. La pregunta aquí es que tiene una espira pues, de alambre circular y que ustedes tienen que decir cuál caso no causará inducción de corriente en la espira. La espira se supone que está dentro de un campo magnético. Y el plano de la espira es perpendicular a las líneas de campo. Eso quiere decir que el área normal tiene ángulo cero con el campo. Si se aplasta la espira, ¿ustedes qué creen? ¿Se induce o no se induce FM? ¿Sí se induce? Sí Sí, se claro. induce. ¿Por qué se induce? Porque cambió el área. El área pasó de un valor a 0. Entonces, bueno, a un valor más pequeño. Entonces sí se induce porque cambió el área, o sea, cambió el flujo. Recuerden que lo que importa es que cambie el flujo. Si se gira la espira respecto a un eje perpendicular a las líneas de campo, si se gira la espira, cambia el ángulo, entonces también se induce. Entonces sí. La C, conservando fija la orientación de la espira y moviéndola a lo largo de dichas líneas. Digamos que lo que les están diciendo ahí es, ustedes tienen el campo así y es uniforme, tienen la espira acá y la van a mover, digamos, acá. ¿Cambió el flujo? No. No. No cambia el flujo porque el campo es uniforme y el área es plana y no se orientó de otra manera ni nada de eso. Entonces en la C, al moverlo de esa manera, no se induce. Aquí no se induce una FEM. Y la D es retirando la espira. Entonces si ustedes la retiran, si retiran la espira, ¿será que cambia el flujo o no cambia el flujo? Sí, cambiaría, ¿no? Cambia. Pasa de un valor que es diferente de 0 a un valor que es 0. Y entonces cambió, entonces sí se induce. Entonces lo importante, recuerden, siempre es que cambie el flujo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al Kahoot y vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces vayan a su Kahoot. Espero que todos ya estén unidos. Voy a dar 30 segundos para los que no se habían unido. Profe, pero ¿podrías por favor mostrar las preguntas? Sí, sí, sí. Ya cuando arranquemos, ahí se las muestro. Me avisan si de pronto las tapo o alguna cosa. Cinco segundos. Qué pena les hago una pregunta relacionada con lo que me pidieron. ¿A ustedes no les salen los enunciados de las preguntas? No, profe, No, solo profe, salen esos las son los... respuestas. No, Solo profe, para- solo salen como los cuadritos. Solo les sale La como res- la opción de escoger la respuesta, ¿cierto? Mm.
Sí, profe. Ok, listo, gracias. Listo. Vamos pues. Espero que se vea grande. Entonces dice, un loop conductor rígido está cayendo a través de un campo magnético uniforme que es Profe, perpendicular. se está viendo Profe, no se ve. o sea, como la presentación. Les voy diciendo, es un loop que está cayendo a través de un campo magnético. ¿Listo? Y ustedes tienen que escoger si cambia o no cambia el flujo. Ya, ahí está. Entonces dicen, ¿cuál de las siguientes cantidades va a variar durante la caída? Está cayendo así como movimos la espiral ahorita, sin cambiar la orientación ni nada. Cambiará el campo magnético, cambiará el área, cambiará el flujo magnético, cambiará la corriente en el loop. Este bicho se está saliendo del campo magnético. Tranquilos en esta porque nos demoramos en arrancar. Les vuelvo a repetir, la idea es que estaba dentro de un campo magnético y cayó a un sitio donde no había campo magnético. Entonces, ¿varía el campo magnético? Sí. ¿Varía el área que está siendo penetrada por el campo magnético? Sí. ¿Varía el flujo magnético? Obvio, porque varió el área y varió también el campo. ¿Varía la corriente en el loop? Sí, porque como hubo variación de flujo magnético, pues varió, se creó una FEM y entonces ahí hay una corriente. O sea que la respuesta era la D, todas las anteriores. Bueno, eso fue el calentamiento y también para que nosotros pudiéramos cuadrar la tecnología esta. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente de una vez. Dice, espero que lo puedan ver ustedes bien porque no tengo más forma de agrandarlo. Hay un anillo circular así como ustedes lo ven y se va a rotar. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes gráficas, de las que están a la derecha, representa el flujo magnético a través del anillo en función del tiempo? Tengan en cuenta cómo es la condición inicial, que las líneas están hacia abajo y hay un flujo ahí. Entonces, si ustedes rotan este anillito, ¿cómo será la gráfica del flujo magnético? Me quedó una escalerita. Entonces, ¿quieren que lo expliquemos? Sí, profe, porfa. Entonces, miren, aquí lo que les están viendo es la gráfica del flujo. Entonces, ustedes ya saben que esto tiene que ser, el flujo va como B por A por coseno de teta, ¿cierto? Entonces, digamos que si ustedes lo ven así, inmediatamente ya pueden saber cuál es. Primero que todo, como va con un coseno, no puede ser esas cosas dentadas que tenemos en la parte de arriba, ni tampoco puede ser la de abajo que crezca indefinidamente, ¿cierto? Porque como va con un coseno, va oscilando. Ahora nos queda solamente la C o la D. ¿Y por qué sería la C y no la D? Si ustedes miran la condición inicial, inicialmente pues hay flujo, ¿cierto? De líneas atravesando. Entonces tiene que empezar en un valor inicial. O sea que sería la C. La D no sería porque inicialmente la D implica que empieza con valor cero de flujo, que no es cierto. Y ya. ¿Les queda alguna pregunta a los que no le pegaron? ¿O quieren decir por qué pensaron que era la de arriba o la E, si estaba o algo así?
Listo. Entonces vamos a volver a la presentación ahora. Vamos a cerrar, ahorita seguimos con más de esto. Voy a compartirles la presentación. Listo. Entonces ahí está la presentación y este es un ejercicio pues que también está relacionado con la inducción, pero que además a futuro lo van a recordar porque esto también tiene que ver con inducción mutua y cosas de ese estilo. Pero por ahora dejémoslo así sanito, tranquilo, y vamos a traducirlo. Dice, hay un solenoide muy largo, se muestra la sección transversal, es el solenoide S, o sea, el grande, el azul. Tiene 220 vueltas por centímetro, el N minúscula que habíamos dicho por ahí hace un ratico, ayer. Y lleva una corriente I de 1.5 amperios. Su diámetro es 3.2 centímetros, el del azul. En el centro se va a colocar una bobina de 130 vueltas, la anaranjadita, de diámetro 2.1 centímetros. Obviamente tiene que ser más chiquito que el 3.2. La corriente del solenoide, en el externo, en el grande, se reduce a 0, a una tasa constante de 25 milisegundos. Perdón, en 25 milisegundos. Entonces tiene un valor, algún valor de 1.5 amperios, y en 25 milisegundos disminuyó hasta 0. ¿Cuánto es la magnitud de la FEM inducida en la bobina C, la que está dentro, debido al cambio de la corriente en el solenoide S? De nuevo, lo que tenemos es la ley de inducción de Faraday-Lenz. Recordemos que la FEM inducida es igual a menos N por derivada del flujo respecto al tiempo. Recordemos que el campo dentro de un solenoide es uniforme, ¿cierto? Entonces se nos cumple que el B es uniforme, el B es el del solenoide, es uniforme. Y además, miren que el área, pues por el que vamos a calcular nuestro flujo, que es esta área, son áreas planas, ¿cierto? Entonces también el área es plana. Entonces aquí podemos reescribir esto como menos N por derivada respecto al tiempo de B por A por coseno de teta. De esos tres, quiero que empecemos a identificar quién es quién. Este N es el N de quién. ¿Del solenoide externo o de la bobina adentro? De la bobina adentro. Es de la bobina adentro porque aquí estamos calculando la FEM inducida en la bobina de adentro. Entonces vamos a ponerle un C, que es del coil, esta C. Esta B, este campo magnético, ¿quién lo está causando? El solenoide externo. El solenoide externo, muy bien. ¿Sí? El solenoide, este solenoide, es el que está pues cambiando su corriente y está creando un campo aquí internamente. Que de hecho nosotros sabemos que ese campo del solenoide es μ0 por la corriente del solenoide por el N del solenoide, el N minúscula, el número de vueltas por unidad de longitud. Esa área que está aquí en la expresión del flujo, ¿de quién es? ¿Del solenoide o de la bobina? ¿De la bobina? De la bobina, del coil, porque estamos calculando el flujo a través de esta bobina. Entonces aquí le ponemos un C, ¿sí? Y ese ángulo es el ángulo entre el área, el vector de área transversal de esta bobina, que sería pues una flecha así, y el vector de campo magnético del solenoide, pues que también son flechas así. O sea que ese coseno de teta, ¿cuánto nos da? 1. 1, porque el ángulo es 0. Listo, ya identificamos bien. De lo que está dentro de la derivada, ¿qué está cambiando en el tiempo? ¿El área o el campo? El campo. Campo. ¿Por qué el campo? Porque está cambiando la corriente. Porque está cambiando la corriente, perfecto. Entonces, ahora sería simplemente sacar el área de acá, reemplazar lo que vale el campo, meterlo allá, y al final dejar con derivada lo único que está cambiando en el tiempo.
Al final ustedes van a tener un DI/DS respecto al tiempo y eso lo pueden aproximar como el cambio es uniforme. Cuando dicen steady es que es uniforme. Lo podemos aproximar como simplemente el cambio total de corriente sobre el cambio total de tiempo, ¿sí? Podemos aproximar las derivadas así. Entonces les pido por favor que sigan desarrollando esto, que tengo que ir a acostar a la niña y trataré de demorarme solo máximo 5 minutos. Sigan desarrollando esta álgebra para que al final obtengan la expresión y reemplazan con los valores que les dan acá. ¿Listo? Y comparamos con la respuesta que está ahí. Entonces 5 minuticos para que lo hagan y ojalá pues lo hagan para que lo practiquen. Ahí les dejo abierto y...
Listo, chicos. Ya volví. Ay, me disculpo con ustedes, pero es que son muchas cosas que hay que hacer al mismo tiempo. Entonces, esto menos NC, el área no cambia, el ángulo nos dio 1, y al final nos queda la derivada del campo, y el campo es mi sub 0 por I por N del solenoide, que el que cambia en el tiempo pues es la corriente. Entonces esto al final nos daría menos NC por AC por mu sub 0 por el N del solenoide, que hay que pasarlo a vueltas por metro, no hay que dejarlo en centímetros, por DI dt. Y este DI dt es el que aproximamos pues con esta delta DI ds, delta t, tomando como delta pues esto, porque va desde esto hasta 0, o sea, al final menos esto será 0 menos 25, esto es el tiempo, perdón, 25 milisegundos, y la corriente inicial pues será esto, 1.5 amperios. Entonces hay que pasar los segundos también. Y cuando reemplazamos ya todos los datos en esta expresión, nos tiene que dar algo como del estilo de 75 milivoltios, aproximadamente. Entonces así es que se resuelven estos problemas. De nuevo siempre es escribiendo el cambio del flujo, viendo qué es lo que cambia en ese flujo, pueden ser varias cosas o puede ser solo una, y después cómo relacionar ese cambio en esa variable con lo que me están diciendo a mí en mi problema. Y entonces aquí pues ya viene lo que es la ley de Lenz. Entonces vamos a ir otra vez al Kahoot a hacer otro problemita. Entonces vuelvan a su pestaña del Kahoot, por favor. Voy a compartirles toda mi pantalla. Aquí está el Kahoot. Y ahora vamos a responder esta pregunta. Entonces se dice, tienen un anillo rígido de metal, o sea, rígido no cambia de área, y lo van a mover a través de este campo sin sacarlo del campo. O sea, él está dentro del campo y se va a mantener en el campo, pero lo están moviendo hacia la derecha, a una velocidad, no importa cuál es. Le están haciendo una fuerza y lo están moviendo. La pregunta es, ¿se induce una corriente o una FEM hacia la izquierda? Bueno, en la dirección de la manecillas del reloj, en la dirección contraria, o no se induce. Esas son las opciones. ¿Hacia dónde se induciría? Entonces tiene que pensar si hay flujo, hacia dónde va, si aumenta o disminuye ese flujo, y con eso pueden determinar la dirección. No se induce. ¿Y por qué no se induce? Pues precisamente como el anillo nunca salió del campo uniforme, había un flujo, pero ese flujo nunca cambió. Un flujo hacia adentro, ¿cierto? Pero ese flujo nunca cambió. No importa si ese anillo se movió a una velocidad grande, pequeña, lo que sea. Ese flujo nunca cambió porque el anillo nunca se sacó del uniforme. Y por lo tanto, el flujo, y por lo tanto nos induce una FEM, y por lo tanto nos induce una corriente. Entonces la respuesta era la C. ¿Listo? Vamos a ir otra vez a la presentación para discutir un poco más a profundidad esto del signo de la ley de Lenz. Entonces, ¿dónde está la presentación? Acá. Listo. La ley de Lenz, recordemos que está relacionada con ese menos. Y ese menos lo que significa es que se induce un flujo
que se opone al cambio que le está ocurriendo al flujo externo original. Si el flujo externo original está aumentando, el flujo inducido va a tratar de disminuirlo. Si el flujo externo original está disminuyendo, el flujo inducido va a tratar de aumentarlo. De ahí es muy importante saber hacia dónde va el flujo, si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Uno puede tener un flujo que va hacia la derecha y aumenta, o un flujo que va hacia la derecha y disminuye. Entonces dibujémoslo. Yo puedo tener dos casos, varios casos. Un flujo hacia la derecha y ese flujo está aumentando. Puedo tener un flujo hacia la derecha, pero ese flujo está disminuyendo. Puedo tener flujos hacia la izquierda, aumentando o disminuyendo. Entonces voy a pintar en azul en cada caso hacia donde se induciría nuestro flujo que se oponga al cambio. Arriba a la izquierda, flujo hacia la derecha aumentando, hacia donde se debe inducir el flujo que se opone a eso. Hacia la izquierda. Perfecto. Flujo hacia la derecha aumentando implica un flujo inducido que va de azul, que iría para el otro lado. Se opone a ese aumento. A la izquierda abajo, flujo hacia la derecha disminuyendo. Tenemos un flujo hacia la derecha que está disminuyendo. ¿Hacia dónde se induce entonces la FEM? Bueno, Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque se opone al cambio. No se opone al flujo. Esta es una de las grandes confusiones. La gente tiende a pensar que se opone al flujo y por lo tanto, en nuestra parte izquierda de las preguntas, de la presentación, todo el mundo pondría siempre la flecha azul hacia la izquierda, siempre oponiéndose. Y no es así. Se opone al cambio. Entonces observen que en la parte de la izquierda abajo tenemos un flujo a la derecha, pero que está disminuyendo. ¿Yo cómo me opongo a un flujo a la derecha disminuyendo? Creo un flujo a la izquierda que lo aumente, a la derecha que lo aumente. Esa es la clave. Miremos arriba a la derecha. Tenemos un flujo hacia la izquierda que está aumentando. ¿Hacia dónde se induciría nuestro flujo? La derecha. ¿Cómo se opone uno a un flujo que va hacia la izquierda aumentando? Crea un flujo que vaya hacia la derecha. Y ahora miramos el último caso. Tenemos un flujo a la izquierda que está disminuyendo. ¿Cómo me opongo a un flujo a la izquierda que está disminuyendo? Lo aumento. O sea que ¿hacia dónde iría mi flujo inducido? A la izquierda. A la izquierda. Miren que hay una relación como con esos casos cruzados, ¿cierto? El flujo inducido va en la misma dirección, a pesar de que el flujo original iba en dirección contraria y en un caso aumentaba y en el otro disminuía. Es para que lo tengan en cuenta. Bien, y ahora quiero pintar entonces, bueno, pero eso es difícil acá sin saber qué parte es la de adelante. Vamos a decir siempre que esta parte de acá es la de adelante, de la espira, ¿sí? Si ese flujo azul me dio así en cada uno de los casos, entonces la corriente ¿en qué dirección iría? Arriba va entrando y abajo va saliendo. Arriba va entrando. Muy bien. O sea que aquí en este caso iría así, ¿cierto? En este caso iría en esta dirección. En este caso iría en esta dirección. Y en este caso iría en esta dirección. Eso es lo que tendríamos para las corrientes inducidas. Y por último, quiero dejarles claro que como realmente lo que se induce es una FEM, porque eso es lo que dice la ley de Faraday-Lenz, una FEM, eso implica si la corriente, por ejemplo, en el caso de arriba a la izquierda se está moviendo así, es como si hubiera aparecido una corriente, una FEM, una batería, digamos, es un análogo, con esta polaridad. En este caso la batería habría aparecido con esta polaridad, en este caso habría aparecido con esta polaridad, esta es la larga, y en este caso habría aparecido con esta polaridad. ¿Sí? Profe, no Profe, entendí muy bien lo de no las entendí. corrientes. ¿No entendieron lo de qué? Las corrientes. Las corrientes. Queda claro, por Las de ejemplo, la derecha. O sea, en profe. este caso, lo que pasa es que aquí depende de qué definimos que está adelante. Queda claro que aquí el flujo inducido va para allá, ¿cierto? Sí, profe. Entonces ahora la pregunta es, si el flujo inducido va para allá y consideramos que esta parte de adelante de la espira, para que el flujo inducido va para allá, entonces ¿hacia dónde va la corriente? Entonces pongan su dedo pulgar en la dirección de la flecha azul, con la mano extendida, y cierren sus 4 dedos.
Eso les dice hacia dónde tiene que ir la corriente. Entonces quedaría que la corriente en este caso tendría que moverse en esta dirección. ¿Ya hicieron lo de los dedos? ¿Ya pusieron su dedo pulgar en la dirección de la flecha azul? Sí, pero o sea, a mí me da al revés. No sé por qué. ¿Ya la mano Sí, derecha tienes? Sí, sí, al contrario, ¿no? Sí, a Sí, mí me da profe, a el mí resto también me da el contrario. Entonces que estamos mirando mal lo que está adelante. Adelante, ustedes tal vez están mirando atrás lo que yo digo que está adelante. Cuando digo adelante es que está como hacia nosotros. Esperen a ver. Voy a compartir la pantalla. ¿Listo? ¿Eh? Entonces ahí está la presentación. Y, a ver, cuando yo digo que esta zona de la espira, esta, es la que está adelante, quiero decir que es la que está como cerca a mi cara. Entonces yo coloco mi dedo pulgar en la dirección de la flecha y cierro mis dedos así. Claramente mis dedos se están cerrando en la zona que está atrás. Entonces para que me dé la corriente en esta dirección, para que me dé el campo en esta dirección, o sea, el flujo en esta dirección, mis dedos se cierran de esta forma. Si mis dedos se cierran de esta forma, pues la corriente está haciendo así. O sea que la parte que está más cerca a mi cara, la corriente va hacia arriba, y la parte que está más metida en la hoja, la corriente va hacia abajo. Sí, pero es Por que eso, pareciera que fuera al revés. señor, Es que en el dibujo pareciera que fuera al revés. sí, por eso yo sospeché que era, gracias, sí, yo creo que por eso era la confusión. Pero ahora sí quedó claro. Sí, profe, gracias. Listo. profe. Bueno, muchas gracias por preguntar porque, venga, de verdad pregunten los que quieran, porque aquí uno se confunde mucho con eso de las direcciones y con eso de que se opone, sí, todo eso es muy importante. Yo por eso hago estos matachos, para que eso quede un poquito más claro. Profe, yo no Señora, entendí ¿puedes Alberto un segundo, por favor? No entendí el segundo de la primera fila. primera fila, Dime, el segundo. O sea, el de la izquierda abajo, ¿cierto? ¿Este? mm, es que no veo nada, profe. No estoy compartiendo No la sé por pantalla. qué estás en aquí. Debe ser que yo estoy No, atrás. el de arriba, ¿Sí? a la derecha. Listo, esto es arriba. ¿Este? Sí, profe. Listo. No entendiste la corriente. Ajá, porque me da al revés. Listo. Sí, tienes toda la razón, es al revés. Es al revés. Si yo digo que esta parte es la de adelante, si yo digo que esta parte es la de adelante, de mi espira, ¿sí? O sea, la que está cerca a mi cara, y pongo el pulgar en esa dirección, tienes toda la razón. La corriente va así. Este sí quedó mal. ¿Ahora sí? Sí, profe. Gracias. Y también el de abajo quedó mal, ¿no? Si yo digo que esta es la parte de adelante de mi espira, también el campo me daría al contrario de lo que lo había pintado. Listo, eso es muy importante. Muchas gracias por las preguntas. Me sirven mucho para pues yo hacer las cosas bien, saber que están despiertos. Pero sobre todo lo más importante, créanme de todo esto, es que entiendan. Digamos que mi labor es esa. Mi labor es tratar de ayudarlos a que entiendan más. Ustedes no van a entender por mí, ni gracias a mí. Ustedes van a entender es gracias a ustedes y a su trabajo independiente. Yo estoy simplemente como un facilitador de que eso de pronto quede un poquito más fácil. Esa es mi labor. Entonces, por favor, pues ayúdenme a hacer mejor esa labor de ayudarles a ustedes. Entonces, la ley de Lenz, lo que les dice a ustedes es esto, que el flujo, si el flujo original, o sea, que se opone al cambio del flujo. Esa es la clave, se opone al cambio del flujo. Si el flujo original tiende a aumentar en una dirección, se induce un flujo que tiende a disminuirlo. Y lo contrario también es cierto. Si el flujo original en una dirección tiende a disminuir, se induce un flujo que tiende a aumentarlo.
O sea, siempre se opone al cambio. No es que se oponga al flujo, se opone al cambio del flujo. Esa es la clave. Entonces aquí hay muchísimos casos como para que ustedes se diviertan. Vamos a mirar el primer caso de arriba. Voy a irlo rayando por debajo con una línea roja. Vamos a hacer este caso, o los voy a resaltar así en un cuadrado. Tenemos situación original, lo voy a agrandar un poquito. Hay un B externo que va hacia abajo. ¿Listo? Y ese B externo que va hacia abajo está creciendo. ¿Están de acuerdo ustedes con que se tiene que inducir una corriente en esa dirección para crear un B hacia arriba, inducido? A ver, lo que tenemos es un flujo hacia abajo que está aumentando. ¿Cómo nos oponemos a un flujo hacia abajo que está aumentando? Creando un flujo hacia arriba. Y por eso el B inducido va en esa dirección y por eso la corriente inducida toma esa dirección. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Miramos el chat. No hay nada en el chat. Listo. Eso es como fácil. Vamos a mirar ahora este otro caso. Es lo mismo de antes. Ustedes saben que con repetición algo les tiene que quedar. Tenemos un campo externo hacia abajo, pero ahora ese campo externo está disminuyendo. Si el campo externo está disminuyendo, quiere decir hacia abajo, que el flujo hacia abajo está disminuyendo. ¿Cómo nos oponemos a un flujo hacia abajo disminuyendo? Tratamos de aumentarlo. Entonces ponemos nuestro dedito en la dirección en la que terminaría apuntando, que será también hacia abajo, porque tratamos de aumentarlo. Y eso implica que la corriente ahora va en la otra dirección. Entonces, en este caso, en ambos casos, el campo iba hacia abajo, en este aumentaba, en este disminuía, y como pueden darse cuenta, pues el campo inducido o el flujo inducido va a cambiar de dirección. Aquí se opone porque el campo externo aumenta, aquí le ayuda porque el campo externo disminuye. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Bueno. Y pues invirtamos las situaciones, que fue exactamente lo que hicimos ahorita, pero aquí está más bonito. Ahora hagamos esta. Tenemos un flujo que va original, o un campo original que va hacia arriba, y se supone que está aumentando. Si el flujo hacia arriba está aumentando, nos oponemos creando un flujo hacia abajo, y por lo tanto, el pulgar va para abajo, la corriente se induciría en esa dirección que vemos ahí. Mientras si vemos este caso, tenemos un campo que va hacia arriba, pero ese campo está disminuyendo. Como el campo está disminuyendo, nos oponemos a ese campo, a ese cambio, aumentando el flujo en la misma dirección. Nuestro pulgar entonces también iría hacia arriba, y por lo tanto la corriente pues cambia también de dirección. Eso es la ley de Lenz, o sea, ese es el significado del signo menos. El significado del signo menos entonces es ese, que siempre se induce a algo que se opone al cambio. Y lo que quiero de nuevo hacerles énfasis, chicos, es pensar así, pensar que se induce una corriente, es pensar como que apareció una fuente. No es una fuente real, es una fuerza electromotriz, pero es una fuente real, pero podríamos pensar que en el caso de la izquierda, como la corriente se mueve en esa dirección, es como si hubiera aparecido una fuente con esta polaridad. Uy. Perdón, lo dibujo un poquito más delgadito. Es como si hubiera aparecido una fuente con esta polaridad. En el otro caso, es como si la polaridad se hubiera invertido. En este caso, es una polaridad así. Y en el último caso, es una polaridad así. ¿Y por qué la pongo de esa manera? Porque miren en qué dirección se está moviendo la corriente y recuerden que lo que hace la fuente es hacer mover las cargas en la dirección de su polaridad. ¿Está bien? Entonces, cuando uno tenga esto, porque es que nosotros después vamos a mezclar esta vaina de la inducción con circuitos reales. Cuando uno tenga estos fenómenos de inducción, es como si apareciera una fuente, y por lo tanto es muy importante saber hacia dónde va la polaridad de esa fuente para poder aplicar leyes de Kirchhoff, de sumatoria de mallas igual 0. ¿Ok? Eso es como lo que les quería dejar claro en esta zona. Entonces vamos a ir otra vez al Kahoot.
para hacer dos últimos ejercicios. Aquí, no. Tarán. Les voy a compartir la pantalla bien. Y seguimos con el siguiente ejercicio. Muy bien. Pablo García va volando. A ver, no importa todo lo que dice en inglés. Les voy a decir la situación. Tienen ese anillo rectangular. Bueno, tienen un cable largo que está ahí a la derecha. Cable largo que genera un campo alrededor, que ustedes saben que ese campo es no uniforme. Y tienen ahí amarrado ese loop rectangular. Ese loop rectangular va a rotar alrededor, siempre a la misma distancia. La pregunta es, ¿se induce o no se induce una corriente y en qué dirección? Entonces la A dice que se induce una corriente en la dirección de las manecillas del reloj. La B dice que se induce una corriente en dirección contraria. La C dice que la corriente inducida alterna entre direcciones a la derecha o a la izquierda mientras eso rota. Y la D es que no se induce corriente en el loop, porque no cambia el flujo, por ejemplo. Escojan, por favor. A es que sí, en dirección del reloj. B es que sí, en dirección contraria. C es que sí, pero se va alternando por lo que está rotando. Y D es que no se induce porque no cambia el flujo. De nuevo, en este caso no se induce un flujo. ¿Y alguien me puede explicar por qué? Pues, ¿por qué no se induce corriente? ¿Por qué no cambia el flujo? Todo se mantiene constante. ¿Todo qué es todo? El campo, el ángulo y el área. Ajá, de acuerdo. O sea, miren, si lo miramos, digamos, desde arriba, nosotros lo que tenemos es, digamos que este es el cable. Ese es el cable. Digamos que este es el palito. Y digamos que esto es la parte superior de la espira. Recordemos que el campo de un cable largo son círculos, ¿no? Estoy pintando el externo, el interno y como el intermedio. Entonces miren que no importa en dónde yo estoy con la espira cuando voy girando, ¿cierto? Siempre tenemos el mismo ángulo entre el vector normal de área y el campo. Y siempre tenemos los mismos valores de campo. Porque acá, este extremo nunca cambió de distancia. O sea, tenemos el mismo valor de campo. Tampoco el extremo externo, ni tampoco el de la mitad. Aunque el flujo sea un logaritmo y sea un uniforme, el flujo como tal no está cambiando. Y como el flujo no está cambiando, entonces no se nos induce ninguna FEM. Entonces pilas con todo esto porque hay que recordar cómo son los campos y mirar si las cosas cambian o no cambian. Lo que importa es no cambiar el flujo. Entonces muy bien. Y vamos a ir de una vez a la siguiente. Esta ya es hacer un calculito. Sino que esa música hace mucho ruido. Dice, hay un balón, un globo, que tiene un radio inicial de 0.075 metros. Se dibuja un círculo utilizando pintura de metal. O sea, básicamente se hizo un cable que tiene ese radio. Cuando se seca la pintura, el círculo es como un cable, listo. Ese globo está orientado en un campo uniforme de 1.5 teslas, que es perpendicular al plano del círculo. Y el aire se está soplando sobre ese globo de tal manera que se está expandiendo. Eso quiere decir que, por lo tanto,
el radio de ese círculo, de ese cable, pasó de 0.075 metros a 0.125 metros en 1.25 segundos. O sea, el radio aumentó, cambió. Calcule la FEM inducida en este cablecito de plata, en este cable conductor, durante ese periodo de expansión. Y ahí están las opciones. Entonces hagan el cálculo, por favor. Lo que tiene claramente es que está aumentando el área, ¿cierto? Entonces calculen cuánto. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es 1.5 segundos. Gracias. Yo le repito. Radio inicial, 0.075 metros. Radio final, 0.125 metros. Ese aumento se dio en 1.5 segundos. Y el campo en el que está metido es uniforme y es de 1.5 teslas. Y hace 90 grados el campo con la superficie, o hace 0 grados el campo con el vector normal de área. ¿Quieren que lo expliquemos? Sí, profe, por favor. La mayoría lo tuvo bien. Entonces, a ver, de nuevo, esto es otro problemita. Esto es otra cosa. Entonces tenemos de nuevo la FEM menos N por dφ de t. Área plana, campo uniforme, porque tenemos un balón cuyo diámetro pues es área plana, ¿cierto? La normal siempre es la misma. Entonces esta sería derivada respecto al tiempo de b por a por coseno de teta. Esto sabemos que vale 1 porque el ángulo entre el campo y el área es 0. Esto vale 1. Lo que cambia es el área, porque cambió el radio. Se supone que eso se empezó delgadito y creció. Entonces sería menos n por b por dA de t. Y esto sería menos n por b por el cambio en el área sobre el cambio en el tiempo. Y ahora solo es reemplazar. N vale 1. El B vale 1.5 teslas, según nos dijeron acá. Y el área sería el área final menos el área inicial. Recordemos que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí sería
pues pi por el radio cuadrado final menos pi por el radio cuadrado inicial, y el tiempo fue el tiempo que nos dieron, 1.5 segundos. Y con eso ya está. Entonces, para los que tenían duda, ¿queda claro cómo era que lo pensábamos? Profe, o sea, restaste el área final menos el área inicial y el tiempo, ¿no importa El delta T es 1.5 segundos, porque ese Y es el como tiempo el campo es en el que 1.5 y el ese tiempo es cambio surgió. 1.5, se cancelan, ¿no, profe? Señor, Como el campo es 1.5 y el tiempo es 1.5, se cancelan y queda solamente la diferencia de áreas. Me quedó a sí, mí. también. Sí, también, en este caso particular pasa eso, sí, señor. Se cancelan los números como tal. Pero sí, aquí se resta, entonces área final menos área inicial. ¿Ok? Y el tiempo, pues sería el tiempo total en el que ocurre este cambio, que es 1.5 segundos. Bueno. Entonces, con esto, ahí termina ¿el qué? El Kahoot, que son bonitos, como siempre. Y ahorita lo guardo. Muy bien. Ahorita yo lo guardo y vamos a volver a la presentación. Y entonces aquí hay más problemitas y yo lo que quiero es ver, sí, aquí ya terminamos con esto. Quiero ver este problema de la mitad. Este problema de la mitad es para que ustedes vean, digamos, qué es lo que viene. Es como una introducción a lo que viene de cómo vamos a mezclar estos sistemas de inducción magnética con circuitos reales. Entonces lo que ustedes tienen ahí es un cable de esa forma. Miren que existe una fuente real aquí en este circuito, ¿sí lo ven? Existe una fuente real, una batería como tal. Les dicen a ustedes que ese campo magnético que está en la parte de arriba, que está saliendo, ese campo magnético está cambiando con una cuadrática, aquí está. B igual a 4t cuadrado más 2t más 3. Esta batería que conectan es de 2 voltios y hay una resistencia en ese cable de 2 ohmios. La primera pregunta es: ¿cuál es la magnitud y la dirección de la FEM inducida alrededor de ese loop cuando el campo está, pues, cuando estamos en 10 segundos? Y después, ¿cuánto es la corriente? Primera pregunta: ¿cuánto es la FEM inducida en ese loop? Entonces, se supone que el campo, miren, el campo está cambiando en el tiempo, ¿cierto? De esta manera, o sea, el campo está aumentando. Y como el campo está aumentando, así como una parábola, quiere decir que el flujo saliendo está aumentando. Si el flujo saliendo está aumentando, se tiene que inducir un flujo ¿hacia dónde? Adentro. Un flujo que entre. O Hacia sea, adentro. Flujo sí, que un entra. flujo que entre. Entonces voy a pintar de rojo la dirección de la corriente inducida. La dirección de la corriente inducida tendría que ir así, ¿verdad? Porque esa dirección va a generar un flujo inducido que iría entrando y se opondría a ese flujo original verde que está saliendo y está aumentando. Calculemos ahora cuánto vale esa FEM inducida. Sería menos n por d phi de t. De nuevo tenemos campo uniforme y área plana, menos n por derivada respecto al tiempo, de b por a por coseno de teta. De nuevo, este ángulo lo escogemos de tal manera, pues escogemos el normal de tal manera que haga esto un ángulo cero, entonces nos daría 1. ¿Qué está cambiando? ¿El campo o el área? El campo. El campo. Campo. El campo es el que está cambiando. Entonces esto nos daría menos n por el área por dB de t. Y finalmente entonces la FEM nos daría menos n, el área es pi por el radio al cuadrado sobre 2, porque solo tenemos medio círculo, no tenemos un círculo completo sino medio círculo. Y dB de t sería derivar esta expresión. Entonces la derivada de esto sería 8 por t más 2. Entonces miren que esta FEM inducida
depende del tiempo, ¿cierto? Y por esa razón ustedes les preguntan aquí cuánto vale esa FEM inducida cuando el tiempo vale 10. ¿Qué harían? Pues reemplazar ese T por 10. Ahí tendríamos la FEM inducida en ese tiempo. ¿Bien? ¿Qué polaridad tiene esa FEM? ¿Cómo la podré dibujar? Díganme si la dejo como la pinto de azul o la dejo como la pinto de negro. ¿Cuál de las dos está correcta? Esa es La de esa negro, ¿no? representa la inducida. La de azul. Azul, ¿no? ¿Todos están de acuerdo con la de azul? De ¿Alguien azul. no está de acuerdo con la de azul? Sí, es la azul porque, miren, fíjense precisamente hacia dónde va la corriente inducida. Eso implica que la polaridad de nuestra fuente inducida es la azul. Entonces voy a quitar la negra. Y entonces ahora fíjense que tenemos como una FEM acá inducida que tiene esa polaridad. Y fíjense la FEM original que tiene nuestro circuito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo harían ustedes para calcular la corriente total? Voy a hacerles la clave de esto. En rojo está la inducida, ¿cierto? Entonces se supone que la corriente inducida va a estar haciendo este movimiento, ¿sí o no? Originalmente en ese circuito, por esa batería, ¿hacia dónde tenemos corriente? ¿En la misma dirección o en dirección contraria? Dirección contraria. Miren la polaridad de esa batería original. Tenemos corriente en la dirección contraria. O sea que la corriente total, pues va a ser más chiquita, ¿sí o no? La corriente total sería como la corriente original, que es la amarilla, menos la corriente inducida. ¿Y por qué le pongo el menos? Porque va en dirección contraria. ¿Ok? Y entonces ustedes aquí pueden proceder de varias maneras. Pueden decir, por ejemplo, que la... Ay, lo maté. Todos como por acá. Ah, por si acaso, ese tema de campos eléctricos inducidos no lo vamos a ver, pero todavía no lo vamos a tratar. ¿Dónde era que estábamos? Estábamos acá, ¿sí o no? Sí. Entonces aquí ya podemos proceder de varias maneras. Ustedes, por ejemplo, pueden decir, bueno, voy a calcular la corriente. ¿La corriente qué? La corriente total. Yo ya sé que esa corriente total, vamos a pintar de negro, la corriente total es la corriente original, I sub 0, digamos, menos la corriente inducida, porque van en dirección contraria, en este caso particular. La corriente original sería la FEM de la batería original sobre la resistencia de mi cable, menos la FEM inducida sobre la resistencia de mi cable. Esta es la corriente original, esta es la corriente inducida. Y pues ustedes ya tienen la corriente, la FEM original, ahí se las dieron 2 voltios. Les dieron la resistencia del loop, que es 2 ohmios. Entonces esto daría 2 voltios sobre 2 ohmios. Menos, también tiene la corriente, la FEM inducida, es esta, reemplazando esto por T igual a 10 segundos. Eso creo que le da, bueno, aquí dice que 5.2 voltios sobre 2 ohmios. Y bueno, allá les da 1 menos 5.2 sobre 2 daría 2.6, o sea, menos 1.6 amperios. Y como los dio menos 1.6 amperios, eso quiere decir que va en esta dirección la corriente total. Va en esta dirección. Es más grande la inducida que la original. Entonces va en esta dirección la circulación. Y por último, lo que les quiero hacer, como recalcarles, es que si ustedes hubieran hecho la sumatoria de voltajes en este circuito, o sea, la segunda ley de Ohm, digamos que hagámoslo así en esta dirección, ustedes tendrían que en esta fuente se sube en la inducida, se sube el voltaje, entonces E inducida con un más, luego cuando viene por acá se baja el voltaje, menos E de la batería, y tiene que poner una resistencia en algún lado porque ustedes les dijeron que este cable es una resistencia, entonces ponen una resistencia y sería menos I por R igual 0. Y si despejan de ahí la I, les da exactamente esta misma expresión.
O sea, ustedes pueden aplicar la ley de Ohm sin ningún problema, habiendo escrito apropiadamente las polaridades de sus FEM inducidas. Bueno, con esto terminamos acá. Esta parte de introducción a la ley de Faraday-Lenz. Lo último que les quiero decir es que les voy a enviar muy pronto una actividad de laboratorio. Encontré un sitio en donde se puede simular con Flash, se simulan un experimento de calcular el campo magnético a una espira de corriente. Tienen que hacer unas calibraciones y no sé qué. Entonces necesito que por ahora lo que vayan haciendo es instalar Flash Player descargado desde Adobe. No lo descarguen desde ningún otro lado porque probablemente metan virus. Se meten a Adobe, o sea, ponen en Google Adobe Flash Player y lo descargan desde la página oficial de Adobe. Cierran su navegador, lo vuelven a abrir después de haber instalado ese Flash y con eso les va a funcionar el link que les voy a enviar. Yo después les envío la guía y todo eso para que hagan un laboratorio virtual y presenten un informe al respecto. Y listo, con esto terminamos, chicos. Nos vemos el jueves. Y pues vayan haciendo ejercicios del tema, no se pongan a acumular trabajo, hagan un poquito, sáquenle un poquito de tiempo para que si tienen preguntas pues las puedan hacer. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta pronto. Listo, profe, hasta luego. Profe, gracias. Que estés bien. De nada. Gracias, profe, hasta luego. Con mucho gusto para todos. Que estén muy bien. Terminar de grabar.